Hola a todos, hoy estamos en otra entrevista más. Mi nombre es Astrid Francisco. Mi nombre es Pamela Sosa Mi nombre es Melanie Monzón. y juntas vamos a entrevistar a la psicóloga Cindy Camacho. Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista. Me presento, soy la licenciada Cindy Camacho. Tengo, pues ya gracias a Dios, 8 años de experiencia. Me gradué en el 2017 y a partir de ahí pues hemos estado trabajando en el campo de la psicología. Sobre todo, yo me baso sobre todo en la psicología espiritual, pero pues en esta oportunidad vamos a platicar acerca de la psicología positiva de Martin Seligman. Entonces en eso vamos a basar nuestra entrevista, de conocer un poquito y sobre todo sobre mi perspectiva de la psicología positiva. Entonces vamos a escuchar cuáles son las preguntas que nos tienen. Y mucho gusto y gracias por aceptar la entrevista. La primera pregunta es, ¿qué piensa usted sobre la psicología positiva? Muy bien, pues es una rama, ¿verdad?, de la psicología que podemos decir que todavía joven, porque pues es de 1990 para acá. En comparación de lo que nosotros hemos estudiado en historia, pues podemos decir que es relativamente joven, pero creo que es bastante interesante y ya su nombre pues nos dice muchísimo, porque es psicología positiva, pues se basa, ¿verdad?, en ese aspecto positivo de la vida, en el pensamiento positivo y sobre todo en la objetividad que debemos de tener en nuestro pensamiento. Entonces creo que para mí lo más importante de esta rama de la psicología es enfocarnos en esta parte de la gratitud, en esta parte de la felicidad, del bienestar y del fortalecer, ¿verdad?, los aspectos personales que como personas tenemos, y enfocarnos sobre todo en esos aspectos buenos que tenemos como persona para poder, ¿verdad?, como tener esa resiliencia, esa capacidad de salir adelante a pesar de las adversidades que se puedan presentar en nuestra vida. Como segunda pregunta sería, teóricamente, ¿dónde se aplica la psicología positiva? Muy bien. Para aplicarla creo que no podríamos, ¿qué les digo yo?, como minimizar o encerrarla en, bueno, se puede aplicar solo en esto, sino hay muchísimos aspectos en los que se puede aplicar. Entre esos, pues yo podría decir que la psicología educativa, que para mí hay muchísima necesidad en el campo de la educación. Yo le comentaba a Pamela desde entrevistas anteriores que para mí es muy necesario y sería indispensable que como psicólogos podamos ir a las escuelas, podamos desde pequeños, ¿verdad?, el poder fortalecer ese aspecto en los infantes, ¿verdad?, incluso escuela para padres, que desde pequeños podamos tener esa intervención en un pensamiento positivo, como nos lo dice la psicología positiva, en el trabajar en esa felicidad, ¿verdad? ¿Qué conocemos por felicidad? ¿En qué la estamos basando? ¿Qué nos puede hacer felices sobre todo, verdad? Porque, bueno, cuando yo les hablo de necesidad, los pensamientos ahora de los niños son tan diferentes cuando comparamos, ¿verdad?, como a nosotros, ¿verdad?, nos hacían felices unos juguetes, el compartir con primos, y ahora pues basan su felicidad en, por ejemplo, no es porque lo hagamos de menos, pero en algunos likes, en, bueno, cuántos seguidores tengo, entonces en qué estamos enfocando nuestra felicidad. Y es por eso, ¿verdad?, que una intervención temprana es muy importante cuando hablamos de psicología educativa. En otro de los aspectos, yo podría decir en la psicología organizacional, muchos de los conflictos que a veces se presentan en consulta es ese conflicto y esos problemas que tienen las personas laboralmente, ¿verdad?, la poca tolerancia que hay a las demás personas. Entonces, cambiando nosotros ese pensamiento, ¿verdad?, esa raíz de nuestro pensamiento de ser más tolerantes, el poder aceptar un poquito más a las personas, el ser más empáticos también, creo que también influiría muchísimo en ese campo de poder adaptarnos, el poder comprender al otro desde su perspectiva, desde su experiencia también, ¿verdad? Entonces creo que es bastante importante verlo desde ese punto, y sobre todo también en el campo de la medicina, en el campo de la salud. El trabajar en un pensamiento positivo influye mucho, sobre todo en poder recibir un tratamiento adecuado. En una persona, por ejemplo, que le han dado una mala noticia, una enfermedad bastante complicada, bastante cruel, podemos decir, porque hay enfermedades que son bastante crueles, sobre todo por el tratamiento, pero cuando se enfoca en un pensamiento positivo,
es decir, en el poder verle, ¿verdad?, ese lado bueno a la enfermedad. Sabemos que no en todos los aspectos podría mencionarse, ¿verdad? Cada caso va a ser diferente, pero cuando se enfoca más en lo positivo, se tienen mejores resultados, se tiene mejor adherencia al tratamiento, como que mayor recuperación también. Y por último, podría yo pensar en el caso del desarrollo personal a nosotros, incluso, ¿verdad? Cuando pensamos en la palabra positivo, decimos, bueno, ¿qué quiere decir positivo? Bueno, pues ver el lado bueno, ¿no? Yo quiero pensar positivo hoy, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, entonces, como fijarme, ¿verdad?, en el lado bueno de las cosas, pero también aquí yo me atrevería a decir, ¿verdad?, la psicología positiva es muy buena y como su nombre lo dice, tiene ese lado positivo, pero también tiene sus críticas como cualquier otra, ¿verdad? En el hecho de que, bueno, es que a veces no todo es positivo y no es de que yo esté todo el tiempo, bueno, sí, tengo que ser positivo, ánimo, no puedo estar triste y como obligándome porque tampoco es así. Tiene su lado positivo, tiene su lado bueno, claro, pero también nos enseña en la psicología positiva el aceptar esas partes no tan buenas, esas emociones que a veces no son tan buenas en nuestra vida. Podemos sentir tristeza, claro que sí, pues lo tenemos que aceptar y muchas veces esta tristeza nos hace valorar mucho más cuando tenemos esta parte de felicidad en nuestra vida, ¿verdad? Entonces creo que es bastante importante que veamos esa diferencia también, que es muy buena, pero que no implica que yo me obligue a mí al estar todo el tiempo, tengo que estar feliz, tengo que estar así todo el tiempo, porque tampoco ese es el mensaje que nos quiere dar la psicología positiva, ¿verdad? Sino el tener ese equilibrio, ¿verdad? El encontrarlo y el buscarlo es el mensaje principal que nos quiere dar. Gracias. Y bueno, quiero que nos comente en su experiencia, ¿dónde utilizaría usted la psicología positiva? Bueno, y si es que la utiliza, ¿en dónde la ha aplicado en ciertos aspectos, ¿cierto? Muy bien. Pues cuando nosotros hablamos del campo de aplicación, en dónde la podría uno utilizar, tenemos que saber que cada caso va a ser diferente, ¿verdad? Cada persona tiene su propia personalidad y no porque con una me haya funcionado la psicología positiva quiere decir que me va a funcionar con las demás. Pero podemos nosotros pensar, pongamos el ejemplo, ¿verdad?, de un caso de duelo. Nosotros no podemos en ese momento, bueno, vamos a utilizar la psicología positiva para que vea el lado bueno, porque en ese momento cuando estamos en un proceso de duelo, nosotros no vemos más allá, o sea, estamos viviendo nuestro dolor, estamos viviendo una pérdida, pasando por el proceso, pero entonces quiere decir nosotros podemos utilizar diferentes tipos, ¿verdad?, de terapia, en el que, bueno, primero vamos encontrando, ¿verdad?, este proceso de aceptación, porque hay momentos, ¿verdad?, en que no hay una aceptación, pero ese es nuestro trabajo. Entonces, cuando ya hay un poquito más de mejora, ya podemos nosotros utilizar la psicología positiva, ¿verdad?, en el hecho de, bueno, ya pasamos este proceso porque requiere, ¿verdad?, su proceso, 6 meses, 7 meses, 1 año, y a partir de ahí ya poder pensar en esos aspectos positivos que puede tener el hecho de, bueno, pasé por este dolor, pasé por esta pérdida, pero me pude dar cuenta que, bueno, pues estoy saliendo adelante, que pasé por un dolor, pero ahorita ya todo va sanando, pues a partir de que tuve esta pérdida con este familiar, pues la familia se unió más, fue un aspecto positivo. Entonces no es de que nos alegremos por una situación triste que pasó, sino cómo nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿verdad?, va dando resultado, como que va teniendo esa respuesta cuando nosotros la trabajamos, ¿verdad? Entonces, a partir de ella se puede trabajar en una psicología positiva, en el aspecto de, hay personas que vienen buscando, por ejemplo, el hecho de, fíjese que estoy empezando a hacer ejercicio, por ejemplo, ¿verdad? Y a veces me cuesta ser un poquito constante, ¿verdad? Entonces, se trabaja en el aspecto, por ejemplo, de entrenar los aspectos positivos, los resultados que vaya a tener, el hecho de que sabemos que se requiere de trabajo, se requiere de disciplina, ¿verdad? Cambiar hábitos, cambiar pensamientos, pero que no son inmediatos, sino que tiene que también haber un proceso. Entonces, cuando nosotros pensamos en las oportunidades que tenemos para utilizar la psicología positiva, creo que son muchísimas, pero que no es que sea la única que podamos usar, sino que la podemos combinar con otro tipo de terapias, ¿verdad?, para que pueda ser funcional también, ¿verdad? Y como les repito, pues el hecho de enfocarse mucho en el hecho de que sea psicología positiva no quiere decir que no pueda tener emociones negativas, porque son parte de, sino que aprendo a vivir con estas emociones negativas, las trabajo y entonces ya se fomenta esta psicología positiva para que haya, ¿verdad?, una resiliencia, para que haya un cambio y sobre todo para que haya un crecimiento, ¿verdad?, en esos aspectos.
Sí, tiene mucha razón y muchas gracias por responder estas preguntas. Son muy interesantes y al menos en mi criterio pues pienso que son de mucho aprendizaje para nosotras tres. Espero poder volver a entrevistarla en otra ocasión. Muchas gracias.